Inversionistas, nos encontramos aquí en las oficinas de Fibra Monterrey. Imagínense que pudieran invertir en naves industriales con menos de 20 pesos. La verdad es que hasta suena que no se puede, suena imposible. Y hoy César nos va a decir cómo sí se puede, cómo se ha podido desde hace mucho tiempo y qué podemos hacer con nuestro dinero para que produzca más. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal, Omar? Muchas gracias por tenerme y encantado de estar aquí con ustedes y con tus seguidores. Oye, estoy bien emocionado, la verdad, de estar aquí. Nunca había venido. Y por cierto, les vamos a poner aquí un video que voy a grabar ahorita que salgamos de cómo se ve la torre. Esta torre es una de las propiedades en las que ustedes podrían tener su dinero invertido, que se renta y genera ingresos. Pero primero que nada, César, vámonos a lo más básico. Háblanos un poquito de qué es Fibra Monterrey. Pues mira, Fibra Monterrey es una empresa que realmente nace en 2013 con los socios fundadores, con Jorge Ábalos, Jaime Martínez y Javier Yaca, que tenían la intención de tener un modelo de negocio muy similar a lo que son las REITs en Estados Unidos, las Real Estate Investment Trusts, que pues prácticamente lo que permiten es que personas puedan invertir o tener acceso a la inversión en inmuebles de alta escala, tales como edificios de oficinas, naves industriales, incluso en Estados Unidos puedes invertir en data centers, en hospitales, entonces ya es algo bastante evolucionado. Entonces ellos querían tomar ese modelo de negocio y traerlo a México, pero no solamente traer la posibilidad de hacerlo, sino hacerlo de la manera más adecuada, ¿no? Tomar todos los errores que ya se habían cometido en Estados Unidos, las mejores prácticas que ya se habían evolucionado en Estados Unidos y poderlas implementar en México. Incluso muchas veces nosotros lo que decimos es que somos una REIT americana, pero con un código postal mexicano. Entonces así es como nace la idea de Fibra Monterrey. Los tres socios fundadores, ellos realmente no tenían inmuebles, lo que tenían era la idea y la estructura del negocio, y ellos empezaron a buscar a alguien que aportara el portafolio inicial. Y ahí es donde empieza la historia de Fibra Monterrey y con múltiples paradigmas, porque primero que nada, los bancos decían, oye, pues para que tú salgas a bolsa requieres cierto tamaño de inmuebles, requieres cierto número de propiedades, requieres inversionistas internacionales, nunca podría salir con un mercado 100% local. Entonces, alineado con principios y valores y demás, logran dar con Federico Garza Santos, que pues él es un empresario mexicano de Monterrey y que tenía su desarrolladora o que sigue teniendo su desarrolladora de Desarrollos Delta. Y ellos ya en conjunto con su familia pues tenían varias propiedades, dentro de ellas en donde estamos actualmente, que son las Torres Moradas. Entonces, los socios fundadores platican con Federico, le explican el modelo de negocio y encuentran términos en donde sienten cómodos para crecer la compañía hacia adelante. Una de las mayores preocupaciones que tenía Federico era el cuidar el patrimonio de su familia, pero al mismo tiempo el crear riqueza y desarrollo no solamente para él y su familia, sino también para la sociedad en la que se desenvuelve. Entonces fue algo que alineó muy bien entre los fundadores y Federico, y así es como se da el portafolio inicial de Fibra Monterrey. Cuando nace Fibra Monterrey teníamos realmente nada más 9 propiedades ubicados en prácticamente 2 estados de la República. Muy pocos eran industriales, la mayoría eran oficinas, y nació con un valor de capitalización de aproximadamente 2.300 millones de pesos. Entonces, la misión de Fibra Monterrey desde el inicio fue el redefinir la rentabilidad inmobiliaria en México. Y para esto nos referimos a hacer negocios de una forma en que todos se beneficiaran, muy transparente, muy clara, y así es como hemos marcado el norte de Fibra Monterrey desde un inicio. Ya hoy Fibra Monterrey es una empresa mucho más grande, o sea, ahorita decía que valía 2.300 millones, ahorita solamente en valor de capitalización ya estamos por encima de los 22.000 millones de pesos, y ya en activos ya sobrepasamos los 30.000 millones de pesos. Entonces, pues ha sido un crecimiento muy importante que si me preguntas a mí, Omar, realmente creo que es un reflejo justo de estos principios y estos valores de hacer las cosas bien, de una forma transparente, de una forma honesta, que pues el mercado ha respaldado ese crecimiento y pues nosotros tenemos ese compromiso con nuestros inversionistas, ¿no? Oye, César, imagínate para una persona de a pie como yo y lo que nos escuchan, invertir en una torre de oficinas como donde estamos ahorita. Oye, soy dueño de esa torre, pues la verdad es que es muy difícil, César, es casi imposible para la mayoría de las personas. Qué padre que este tipo de vehículos ya nos permiten exponernos a ese tipo de inversiones y no nomás de una torre, sino de muchas, de naves industriales. Es un vehículo muy noble, la verdad. Correcto.
Sí, realmente las fibras como tal es un instrumento bastante sencillo de evaluar también, porque al final del día todo se traduce en flujos, en lo que yo estoy recibiendo de rentas. Muchas veces cuando ves otro tipo de empresas que son más de crecimiento, de nuevos productos, de investigación y demás, pues encontrar la forma de evaluar esas empresas es un poco más complicado, ¿no? Porque tienes que tener muchos supuestos, oye, igual y el proyecto pega, igual y no, las variables que tienes que estar utilizando, pues empieza a ser un modelo matemático muchísimo más complejo, ¿no? Y creo que si te vas a lo que te recomiendan tus papás o tus abuelos, tus bisabuelos, siempre que es lo que te dicen, oye, hazte de ladrillos, ¿no? O sea, busca algo que sea tangible, algo que te genere una renta constantemente y pues muchas veces el tener acceso a esas inversiones en bienes raíces pues está limitado. Ya el tener instrumentos como las fibras a la mano de instituciones como la Bolsa Mexicana de Valores y como GBM o cualquier otra casa de bolsa autorizada, pues ayuda mucho a que justo cualquier persona con un capital chico o bien si van empezando, que ya puedan acceder a este tipo de inversiones y eso se me hace algo fenomenal. No, a mí también, César, y hay un fenómeno que también se me hace fenomenal y es el nearshoring. Como ya lleva tiempo, César, pero siento que en los últimos años ha tomado mucha fuerza, mucha popularidad en los medios, en los analistas y los números pues se reflejan en, por ejemplo, naves industriales. Me imagino que ustedes lo han visto cómo la producción empieza a llegar a México. Por ahí vi una nota que decía México, la futura fábrica del mundo. Ya es que antes decían, oye, China es la fábrica del mundo, ves cualquier producto y casi siempre dice hecho en China, pero hay ciertos factores, César, que a mí me hacen pensar que la actividad industrial en México va a crecer mucho más. Por ejemplo, tensiones entre Estados Unidos y China. Oye, saca la producción de China, ¿a dónde la mueves? Volteas a ver a México, está más cerquita, más barato, mano de obra calificada muy buena. No, hombre, pues vámonos a México. Y empieza a venir la inversión extranjera, ¿no? Y necesitan plantas para fabricar, para poner sus maquilas. Y yo creo que aquí le brillaron los ojos a Fibra Monterrey y dijeron, oye, pues las industriales son también un buen negocio. Me comentabas que empezaron con oficinas, pero ahorita ya son mayormente industriales, ¿no? ¿Por qué sientes que se ha dado ese cambio? Pues justo, o sea, o sea, diste en el clavo, ¿no? El tema del nearshoring ha sido algo que ha venido a traer mucha inversión y mucho crecimiento al país. Y creo que este es un movimiento que va a durar varios años. Y nada más para platicarles acerca del nearshoring. El nearshoring es una reconfiguración de las cadenas de suministro. Y como tú dijiste, o sea, esto ya lleva pasando un tiempo, pero ahorita tuvo un crecimiento exponencial. Y por qué digo que ya lleva pasando un tiempo es porque pues, ya teníamos el fenómeno de la globalización, ¿no? Con los tratados de libre de comercio, en donde pues, cierto país llegaba a ciertos acuerdos y oye, yo voy a pasar mi mercancía por este país y demás. Entonces, ya estábamos en un tema de globalización y lo que buscaba la globalización realmente era el buscar el costo más eficiente. Oye, pues si allá puedo producir esto, si allá puedo tener esta materia prima y como quiera puedo tener todo conectado, funciona muy bien. ¿Qué es lo que sucede con la pandemia? Pues o sea, se muestra que las cadenas de suministro son bastante frágiles. Ya, o sea, si empiezas a tener problemas para pasar por un canal, si empiezas a tener problemas que un país se cierra, pues empiezas a tener un problema muy importante en toda la cadena de suministro. Entonces, ¿qué fue lo que están buscando ahora con el nearshoring? Es buscar lugares que estén cerca de tu cliente final, pero al mismo tiempo manteniendo los privilegios de la globalización en el sentido de tener un costo eficiente, de tener mano de obra calificada y al mismo tiempo estar muy cercano al cliente final de tal manera que los tiempos de entrega sean ágiles. Entonces, justo eso lleva al nearshoring. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que estamos viendo en el mercado? Es que existe una capacidad limitada de naves industriales y mucho interés por entrar. Entonces, por un lado tienes una oferta que no crece a la misma velocidad de lo que creció la demanda. Entonces, ahorita, hoy por hoy estamos en récords de mínima vacancia, es decir, ahorita encontrar un metro cuadrado disponible es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que te lleva al tener mucha demanda, poca oferta y que no encuentres espacio, vaya? Es que los precios de las rentas empiezan a incrementar, incluso por encima de la inflación. Entonces, cuando toca renovar un contrato de arrendamiento, dices, oye, pues la renta es tal. Desde un punto de vista razonable, el inquilino no te va a pelear nada, porque lo que te dice es, yo prefiero tener mi espacio disponible, porque sé que si me salgo de esta propiedad, va a ser muy difícil encontrar un metro cuadrado para mover toda mi capacidad. Y por otro lado, no hay tierra accesible
y me tardaría, si quisiera comprar una tierra y construir mi propio edificio, pues me tardaría 8, 9, 12 meses, ¿no? Entonces, el crecimiento que estamos viendo en las rentas, el crecimiento que estamos viendo en la demanda y la velocidad de la oferta, pues es algo que impulsa mucho los precios y eso hace que cada vez exista más flujo de renta para las propiedades y a su vez, pues esto incrementa el rendimiento de estas propiedades y a su vez las distribuciones a los inversionistas. Entonces, encontramos un portafolio recientemente que lo apodamos el portafolio Zeus. Bueno, nosotros no lo apodamos, el vendedor le puso el portafolio Zeus, que conllevaba 46 naves industriales en múltiples estados de la República y enfocado en el sector industrial. Entonces, cuando nosotros lo compramos, solo para ponerte en perspectiva, la adquisición fue por $662 millones. Es un mundo. Si nosotros vemos cuántos activos teníamos antes, pues prácticamente íbamos a duplicar el tamaño de los activos. Entonces nosotros a la hora de duplicar el tamaño de los activos y que es 100% industrial, por eso la parte de oficina se hace una exposición más limitada y la parte industrial ya se vuelve un 76% de nuestros ingresos. Oye, está bien interesante eso del portafolio, ahorita lo vamos a cubrir más a detalle. Antes de eso, nomás quiero mencionar brevemente un dato que la administración actual de Nuevo León dijo. 72% del nearshoring de todo el país llega a Nuevo León. Entonces, imagínate, ¿no? Viene mucha inversión aquí a Nuevo León, ya salió el anuncio de la fábrica de Tesla, que van a empezar. Me gustó mucho en su conferencia que estaba escuchando ahorita, que hay una planta más grande que la de Tesla, una de Bosch, que van a hacer también aquí cerca. ¿Cómo se puede beneficiar al inversionista de ese tipo de inmuebles por medio de Fibra Monterrey? Yo imagino que no va a llegar Tesla y, oye, construye una planta, pero a lo mejor el proveedor de enseguida, que tiene que estar cerca, pues les va a rentar una nave a ustedes. ¿Se puede beneficiar de todo esto con Fibra Monterrey? Es correcto. O sea, justo el tema de que empiecen a llegar empresas de renombre a diferentes territorios, pues van a requerir justo el tener proveedores alrededor de ellos de calidad, ¿no? Entonces esto va a traer aún más demanda, va a elevar los precios, va a elevar las rentas y no solamente la parte industrial, Omar, o sea, también todo este tipo de empresas va a requerir servicios. Entonces no solamente va a ser una ola de beneficios en la parte industrial, sino también en la parte de oficinas, en la parte comercial. Pues lo veíamos, por ejemplo, cuando llegó Kia, pues múltiples negocios asiáticos empezaron a venir a México. No solamente para la parte de darle abasto a Kia, sino también al personal que iba a venir de Kia, que tiene descendencia asiática, pues va a buscar restaurantes de comida asiática, va a buscar entretenimiento de la cultura asiática. Entonces, es toda una oleada que beneficia a múltiples sectores de la parte económica, ¿no? Oye, no, pues súper bien, suena interesante, pero ahorita hablamos de millones de dólares y la persona que nos escucha puede decir, oye, pero pues yo no tengo ni millones de pesos, ¿no? A lo mejor yo tengo 1,000 pesos, 10,000 pesos. ¿Es algo alcanzable para ellos, César, invertir en ese tipo de fideicomisos? Claro, completamente. Mira, nosotros ahorita en el mercado hoy cerramos, me parece, a 12.15. 12 Entonces, pesos. 12 pesos con 15 centavos. Entonces, realmente si tú tienes, incluso hay casas de bolsa que desde 100 pesos ya te abren un contrato de inversión. Tú puedes abrir este contrato en esta casa de bolsa y comprar desde un título. Entonces, algo muy interesante cuando dices, oye, me voy a ir al Starbucks a comprarme un café. ¿Cuánto es del café? 40 pesos. Pues con eso ya te puedes comprar 3 títulos de Fibra Monterrey y empezar a recibir distribuciones desde el día 1. Porque muchas veces nos llegan correos, ¿no? De, oye, César, ¿cuánto tengo que tener para merecer mis rentas? No, desde un título tú ya recibes tu dividendo. Tu dividendo mensual pues va a ser alrededor de 8 centavos, pero tú ya, desde un título, tú ya empiezas a recibir, tú ya eres merecedor. Aquí no hay diferencia entre inversionistas, es una parte de lo que diferencia Fibra Monterrey. No existen derechos diferenciados entre nuestros inversionistas, ya sea Federico Garza Santos, que puso el portafolio inicial y que tiene alrededor del 7% de la compañía, pues es lo mismo que una persona que va juntando sus títulos, porque ellos reciben los mismos títulos, tienen los mismos derechos para votar para las decisiones de la compañía. Entonces realmente es algo bastante atractivo para ellos y con muy poco capital, como lo comentas. Oye, qué padre exponerse al mundo de las rentas mensuales, porque no todos los fideicomisos pagan cada mes, César. Yo creo que son el único, ahorita en México, corrígeme si me equivoco, que paga mes con mes. Es una buena manera de ir recibiendo tus rentas, cosa que pues con un inmueble, digas, un depa pequeño, pues requieres mucho dinero. Qué padre que ya se pueda. No hay otro que dé mensual todavía, ¿verdad? Distribuciones. Por el momento no. Antes existía otro que era Fibra HD, pero después hubo una adquisición ahí de HD. Entonces, actualmente nosotros somos la única que paga la distribución mensual
Y justo la motivación de nosotros de hacerlo de esa manera es lo que comentas. O sea, realmente cuando tú compras un departamento para renta o un local comercial, pues ¿qué es lo que buscas? Pues un flujo mensual. Claro. Aquí debe de ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, los inversionistas se sienten muy cómodos diciendo, oye, ya llega el final del mes, ya viene mi renta, y ahí viene mi renta, y ahí viene mi renta. Incluso parte importante de lo que hacemos aquí, y ahorita yo creo que lo vamos a comentar, es el tema de los levantamientos de capital, cuando empieza a haber más títulos en el mercado. Incluso recientemente tuvimos un levantamiento de capital y como esas rentas, pues al final del día se iban a dividir entre más títulos, lo que decidimos aquí en Fibra Monterrey fue anticipar las rentas a los inversionistas de tal manera que si yo era el que merecía la renta de febrero, ¿por qué se la voy a dar a alguien que no estaba invertido en febrero? Entonces, mejor adelantamos esa renta para que los inversionistas lo tuvieran. Entonces, hoy por hoy tenemos un periodo como de 3 meses en donde no vamos a distribuir porque las adelantamos. Ya la pagamos. Exactamente, ya la pagamos, pero en julio retomamos el tema de las distribuciones mensuales y a partir de ahí volvemos otra vez, mes con mes, a pagarle la renta a nuestros inversionistas. No, pues súper bien. Entonces el modelo yo creo que quedó muy claro. Son propiedades que o se desarrollan o se compran y se rentan. Generan flujo y se paga a los inversionistas. Son un negocio muy interesante. Vamos a meternos más a lo específico, César, con ese portafolio. Porque déjame decirte que el portafolio Zeus es algo histórico para Fibra Monterrey. O sea, tú bien me comentabas ahorita, duplicamos nuestro tamaño en cuestión de nada. Creo que fueron 7 meses donde duplicaron su tamaño, según su reporte. ¿Cómo tomaron esa decisión tan ambiciosa de vamos a duplicarnos y comprar un portafolio tan grande? Pues mira, realmente creo que fueron una serie de retos muy importantes cuando llegaron esta oportunidad. Mira, te voy a platicar la historia, cómo arrancó, cómo fue la negociación un poco desde un punto de vista bastante coloquial. Cuando nosotros iniciamos en septiembre un esfuerzo para levantar capital adicional, hicimos lo que se conoce como un follow-on, que es una oferta subsecuente de capital. Íbamos por un monto de 3,450 millones de pesos. En ese momento teníamos múltiples proyectos de adquisición en la parte industrial vivos. Okay. En ese momento Zeus todavía estaba muy, muy por debajo del radar. Entonces, pues 3,450 millones de pesos más o menos se traducen en 175 millones de dólares al tipo de cambio que estaba en ese entonces. Entonces, tuvimos una colocación bastante exitosa. De hecho, fue la primera colocación en donde invitamos al sector minorista para que participaran directamente a través de Bursanet y a través de GBM. Entonces, tuvimos una colocación bastante exitosa por 3,450 millones de pesos. A las pocas semanas de que cerramos eso, empieza este portafolio Zeus a estar en el mercado, ¿no? Entonces decíamos, oye, pues es que vale 662 millones de dólares. Yo acabo de levantar 175 millones. O sea, híjole, pues el portafolio vale 4 veces lo que acabo de levantar. Incluso aunque jalara muchísima deuda, pues era algo complicado de absorber. Entonces, primeramente hablamos con el comité técnico y le dijimos, mira, pues está este portafolio, es un buen portafolio, estas son las naves industriales, estas son las ubicaciones, este es el valor que nosotros le vemos al portafolio y esto es lo que tendríamos que pagar por ello. Pero para poder hacerlo tendríamos que hacer una serie de cosas. Número 1, conseguir la aprobación de todos los tenedores, tanto de los certificados de los CBFIs como de los segures, de la parte de la deuda. Tendríamos que levantar más capital y tendríamos que levantar más deuda, ¿no? Entonces teníamos esos retos que se tenían que ir aprobando a lo largo del tiempo y también otro reto era que teníamos que hacerlo de manera ágil, porque sabemos la actividad del sector industrial, lo relevante que estaba haciendo, pues existían múltiples compradores que también el tema del tiempo se volvía sensible para el vendedor. Entonces nos dicen, oigan, pues el portafolio se ve muy bien, vamos a las asambleas, o sea, negocien el precio con el vendedor, pongan una orden, que sea un acuerdo con el vendedor, y vamos corriendo el proceso para las autorizaciones corporativas, ¿no? El comité dio su check, vamos a las asambleas. Entonces ahí es donde empezamos a hablar ya con los inversionistas institucionales, empezamos a hacer educación financiera para parte de nuestros inversionistas desde el sector retail, de bancas privadas. Decimos, vamos a ir por esta transacción y para hacerlo vamos a hacer otro levantamiento de capital, ¿no? Entonces primero nos aprobaron la parte de la
del levantamiento de capital, que en esta ocasión hicimos una suscripción de derechos, y también nos aprobaron el negociar otro crédito sindicado. Y para este crédito lo que nos dijeron nada más es, oye, tienes una buena estructura de deuda, nada más que sea iguales o mejores características que la deuda que tienes actualmente. Porque nosotros tenemos deuda sin garantía, en dólares, buena sobretasa, entonces toda esa parte me dijeron, por favor, manténla. Sí. Está bien. Entonces ahí ya nos aprueban el ir por el fondeo. Entonces ahí empezamos ya los esfuerzos para levantar capital. Mientras tanto, el equipo de adquisiciones estaba haciendo la auditoría de compra, checando todos los contratos, checando los aspectos técnicos, yendo y viendo si existía algún requerimiento que iba a tener la propiedad, como no sé, cambiarle la fachada todo lo fueron a ver, todas las propiedades, todo se revisa de inicio a fin y propiedad por propiedad, contrato por contrato, ¿no? Entonces ahí esfuerzos muy, muy intensos comenzando el año. Esto rápido, ¿no? Lo hicieron todo. Sí, las primeras asambleas fueron en enero y febrero, ya y teníamos que cerrar en marzo. No, entonces, realmente sí fue algo bastante acelerado, okay, y bastante exitoso. O sea, bromeamos aquí en la compañía de, oye, es que estoy preocupado de que todo está fluyendo mucho. ¿Dónde viene el golpe? ¿No? ¿Dónde está el truco? Y buscábamos y corríamos escenarios por todos lados. Y realmente es que fuimos tan precavidos y tan cuidadosos que podíamos ver si se daba este escenario, para dónde hacerlo. Si se daba este otro escenario, para dónde hacerlo. Entonces eso permitió que tanto nosotros como compradores, como el vendedor, como las autoridades que estaban vigilando la transacción, pues dijeran, oye, es que esto está muy bien marcado. Entonces las negociaciones sean muy ágiles y la verdad, tanto nosotros como compradores como el vendedor, muy, muy respetuosos, muy transparentes, muy profesionales, que eso ayuda mucho en una negociación y para llevar a cabo una transacción. O sea, todos buscamos el cómo sí poder cerrar esta transacción. Entonces, a lo largo de que íbamos avanzando, pues iban saliendo evidentemente pues ciertas negociaciones que teníamos que ir haciendo, pero todo fluyó muy bien. Entonces, llega el mes de febrero y ahí es donde empezamos ya con el levantamiento de capital, que era con la suscripción. Nosotros cuando empezamos el proceso, lo que buscábamos era tener otros $400 millones. Los 175 que ya teníamos, y buscábamos otros $400 millones. Okay. Ese era el objetivo inicial. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Oye, en ese entonces el tipo de cambio estaba en 20. Entonces, ¿qué dijimos? Oye, esos 400 los multiplico por 21 por si existe alguna devaluación de la moneda a lo largo del levantamiento de capital, que no va a ser que nos falte. Y eso lo dividimos entre el precio que vamos a emitir, que fue de 12.20. Entonces nos dicen, no, bueno, ya con esa matemática son 690 millones de títulos. Ya con eso empezamos a levantar, y empezamos a hablar con todos los inversionistas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A lo largo de este levantamiento de capital, el tipo de cambio empieza a bajar. Empieza a irse de 20, 19 y finalmente en 18. Entonces, esto nos ayuda a nuestra meta inicial, que era recabar $400 millones. Ahora requiero menos pesos para comprar más dólares. Entonces eso benefició bastante la transacción al mismo tiempo. O sea, no tenía que levantar los mismos 690 millones de títulos. Esto beneficia tanto a la transacción como a los inversionistas porque existe una menor dilución. Se da la primera parte de la suscripción, nos va muy bien, firmamos el crédito con mejores características que nuestra deuda pasada, en el sentido de que tenemos ahora más plazo, tenemos una sobretasa más chica. Entonces, todo empieza a fluir muy bien. Llega el 29 de marzo y cerramos la transacción, ¿no? O sea, ya al vendedor le decimos, aquí está tu dinero, aquí está el dinero que levanté con el capital, el de septiembre, aquí está el dinero que levanté con el dinero de la suscripción, aquí está lo de la deuda y listo. Entonces, de la noche a la mañana se puede decir que ahí es donde duplicamos el tamaño de la compañía. De septiembre a la fecha, duplicamos prácticamente el número de títulos. Y pues ahora ya tenemos una compañía mucho más diversificada, con más dólares, más inquilinos, más propiedades, que eso no solamente tiene un beneficio en el tema de rendimiento, sino también la parte del riesgo, porque al tener más inquilinos, más propiedades y demás, significa que si un inquilino se va, no me va a pegar de una forma tan relevante como lo era antes. Y aparte, pues como lo comentamos ahorita, el tema nearshoring, pues es el mejor momento para tener exposición a la parte industrial, ¿no?
Tenemos aquí unos indicadores, estuve leyendo los reportes, que por cierto esto es muy reciente, César, pues 29 de marzo, me estás hablando de hace una semana menos, no sé. Sí, Bueno, hace un un mes, mes, mes y una exactamente. semana, muy poco tiempo. Y los reportes, más bien son los reportes los que acaban de salir con toda esa información. Entonces, miren, ahí les va inversionistas, ¿eh? 46 propiedades industriales que traían 98% de ocupación. Está casi todo rentado lo que compraron, ya estabilizado, ni modo que no iban a batallar. Mayor cantidad de rentas en dólares, lo que nos comentaba César, de 77-83%. Aquí te quería preguntar esto, César. Como tú bien comentaste, el dólar bajó de 20 a 18 y me comentabas que les benefició porque pudieron requerir menos pesos para comprar la misma cantidad de dólares. Pero ahora viene el tema de las rentas. Las rentas de las propiedades industriales, sé que las cobran en su mayoría en dólares. ¿Les va a afectar eso entonces al tema del flujo, por ejemplo, que me pagan en dólares, el dólar vale menos, por lo tanto tengo menos pesos? ¿Cómo es ahí ese balance a favor y en contra del inversionista? Pues fíjate, o sea, es algo que comentamos en nuestra última llamada de resultados, que el tema del tipo de cambio era un sentimiento agridulce para nosotros, pero es más dulce que agrio, porque al final del día las inversiones en bienes raíces son de largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con un tipo de cambio o con un peso fuerte en el corto plazo? Es que las distribuciones en el corto plazo van a disminuir. Efectivamente, el hecho de que yo tenga muchos dólares y que el tipo de cambio se baje, pues efectivamente me va a afectar en las distribuciones en el corto plazo. Pero a su misma vez me permitió utilizar dinero de los inversionistas en pesos para comprar más dólares y comprar más propiedades con esos pesos. Entonces, ¿qué es lo que sucede si hacia adelante, que es lo que sucede comúnmente? Si el tipo de cambio sube, pues ahora mis distribuciones van a ir ahí. Entonces, el rendimiento o el beneficio de más plazo o más duradero o más consistente, pues realmente es el hecho de que el tipo de cambio se haya bajado a la hora de hacer la adquisición o a la hora de levantar este capital y convertirlo a dólares. Entonces sí, efectivamente no nos gusta o no nos encanta que nuestros inversionistas digan, no, pues es que si el tipo de cambio está bajo, pues mis distribuciones van a caer. Pero el beneficio que tienen hacia adelante es mucho, o sea, definitivamente más que compensa el castigo que tenemos en el corto plazo. Oye, pues está súper bien, les tocó muy buen timing. ¿Lo tenían premeditado eso o tocó oye, de repente bajó y pues ahí se hizo? Como lo comenté hace un momento, realmente cuando nosotros empezamos la transacción de levantamiento de capital, incluso decíamos, oye, mejor que se vaya a 21. Y así es como calculamos. Realmente fue buena suerte. No, en este tipo de cosas, nosotros tenemos que hacer la evaluación en dólares, no en pesos, ¿no? Porque no sabemos que el tipo de cambio no está en nuestro control. Es una variable exógena a la compañía, es una variable que ni siquiera está o sea, sí está ligada evidentemente a la economía del país, pero también es de las pocas monedas emergentes que tienen tanto movimiento en el mercado global. Entonces muchas veces mercados europeos, mercados asiáticos utilizan el peso para cubrir otras posiciones. Entonces es tan grande el volumen que se opera en el peso mexicano que nosotros no tenemos forma de saber va a subir, va a bajar. Damos una idea y corremos todos los escenarios posibles, pero al final del día tú te casas con un tipo de cambio a la hora de la adquisición y pues es algo sumamente relevante para los inversionistas. Oye, César, recuerdo mucho en la universidad un profesor siempre decía, no hay lonche gratis. Y quiero traer esa frase aquí porque justamente comentabas, juntamos capital emitiendo CBFIs, emitimos un poco de deuda, el crédito revolvente, y así juntamos para hacer la adquisición. Pero, por ejemplo, emitir CBFIs, pues como tú dices, diluye al inversionista y la deuda genera intereses. ¿Cómo puedes hacer esa balanza entre saber si esto va a ser rentable porque va a ganar más la inversión que lo que nos está costando, la dilución y los intereses? ¿O el inversionista debería esperar un beneficio en el corto plazo o es hasta el largo plazo? ¿O cómo hacen ese cálculo? ¿Será que sí nos conviene o no nos conviene? Mira, nosotros aquí en la fibra tenemos un enfoque que es directo. O sea, de hecho, la forma en que está la compensación de la compañía, la compensación variable, pues es justo en la crecencia del flujo de efectivo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en Fibra Monterrey? Es que la distribución de nuestros inversionistas sea a través de deuda, sea a través de capital, sea a través de una adquisición, sea a través de una venta de un activo, es que el flujo vaya creciendo con el tiempo, ¿no? Ese es nuestro principal enfoque. Y muchas veces tiene varios aristas esta parte de la crecencia. No solamente está en tener más dinero en el bolsillo, pero también tener una mejor calidad de dinero en el bolsillo. Porque y esto lo conoces muy bien por la parte de las inversiones, ¿no? A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, hoy por hoy ves
la distribución de efectivo de ahorita ya que compramos el portafolio CEOs antes. Hoy están muy similares. Pues, pues debería ser lo mismo. No es lo mismo, porque ya estás más dolarizado, ya tienes más exposición en la parte industrial, tienes más propiedades, o sea, tienes una diversificación más grande. Entonces, no solamente es la parte de la rentabilidad, sino también en la reducción en los riesgos inherentes dentro de las compañías. Pero bueno, o sea, hablando del tema de las diluciones y el tema de la deuda y cómo lo hacemos nosotros realmente, es que nosotros es la evaluación de la propiedad en el largo plazo, no solamente es qué es lo que va a suceder en el primer año, es qué es lo que va a suceder durante los próximos 10 años. Y dentro de ese, cuando lleguemos al 10.º año, ¿qué es lo que vamos a hacer con las propiedades? Vamos a venderlas, vamos a reconvertirlas, vamos a reposicionarlas. Todos esos escenarios se corren de tal manera que podemos decir, oye, este es el precio el que voy a ofertar porque es el que me genera mayor flexibilidad para poder hacer múltiples proyectos y aún así tenerle más distribuciones a los inversionistas, ¿no? Ese es el enfoque completo de la compañía, el tener más distribuciones de efectivo, porque ¿qué es lo que hace el inversionista cuando empieza a ver más distribución de efectivo? Está dispuesto a comprar un precio más alto, ¿no? Entonces el hecho de que esté dispuesto a comprar un precio más alto le genera al inversionista que participa en este tipo de transacciones el decir, oye, yo estoy cobrando mi renta y aparte de que está creciendo mi renta, también está creciendo el valor de mi inversión inicial. Si yo compré a 12 pesos, pues ya ahorita ya está a 12.10, ya está a 12.20. Entonces, pues puedes ver el beneficio tanto de la renta como de la plusvalía del propio título. Oye, y luego libre de impuestos, la plusvalía, pues una chulada, ¿no? Sí, correcto. Ese es un tipo interesante y las distribuciones con beneficios fiscales también buenos. César, aquí traigo algunos datos de cómo quedó la cartera post portafolio Zeus, cómo mejoró. 42% de las propiedades están en Nuevo León. Me gusta mucho eso por el tema del nearshoring que platicamos al inicio. 72% de las propiedades ya son industriales. Antes eran casi mitad y mitad oficinas e industriales. Pero ahora quiero voltear la cara de la moneda, César. Las oficinas es algo que se va a recuperar. Yo he leído reportes de algunos fibras y dicen, se ve una recuperación importante, pero luego veo el dato de ocupación, César, y yo no veo la recuperación importante, lo veo casi igual. ¿Ustedes qué opinan con las oficinas? ¿Es algo que quieren conservar? ¿Quieren ampliar o quieren mejor más industrial? Pues mira, el tema de las oficinas, yo creo que ha sido un tema muy interesante de caso de estudio de los últimos años. Y aquí también es bien importante que no todos los edificios de oficinas son comparables, y no todos los mercados de oficinas son comparables. ¿Y a qué me refiero con esto? No es lo mismo tener un edificio de oficinas en la Ciudad de México a tener un edificio de oficinas en Guadalajara o en Monterrey. ¿Por qué? Por la oferta que existe de espacio. A mayor oferta, pues es más difícil ser atractivo para los inquilinos porque tienen más poder de negociación. Dicen, oye, pues tú estás vacío, te quiero rentar, no sé, a X precio. No es que yo rento nada más a pues es que adivina qué, enfrente hay otro edificio vacío y entre 2 cuadras hay otro edificio vacío, entonces el poder de negociación cambia. Nuestra mayor exposición en la parte de oficinas está en Monterrey y en Guadalajara. Tenemos únicamente un edificio de oficinas en Ciudad de México. El, el comportamiento de la Ciudad de México ha sido más desfasado que los otros dos mercados. Okay. Lo que te puedo decir es que la parte de Guadalajara, donde tenemos 3 edificios de oficinas, hemos visto una actividad impresionante. Si me preguntas a mí, es el mercado más atractivo en la parte de oficinas porque está creciendo mucho en la parte de servicios, está siendo un hub industrial de tecnología bastante, muy importante. Entonces, nosotros hoy por hoy no tenemos metros cuadrados disponibles en oficinas en Guadalajara. Aquí en Monterrey tenemos vacancia, sobre todo en ciertos edificios que solían estar ocupados solamente por un inquilino. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se van? Pues que te dejan todo el inmueble. Una parte atractiva de la parte de las oficinas es que son multitenant, es decir, que existen múltiples inquilinos a lo largo de los pisos. Entonces, cuando se va uno, pues no te pegan todo el flujo. Pero sí existen edificios single tenant, en donde solamente existe un inquilino. Entonces, cuando se va ese inquilino, pues tiene un impacto importante. Entonces, nosotros tenemos ciertas áreas de oportunidad de este tipo de edificios en donde antes estaba ocupado por un inquilino y ahorita ya está vacío. Pero lo que sí podemos ver es que cada vez existe más demanda por espacios de oficinas. El tema de la renta por metro cuadrado, a pesar de que la pandemia tuvo una caída importante, ya ahorita está muy estabilizado. Entonces, sí vemos un incremento en nuestra ocupación hacia adelante.
vemos oportunidades en la parte de oficinas en el mercado de real estate, porque no vemos distressed assets, pero sí vemos distressed owners, en donde dicen, oye, pues es que yo desarrollé un edificio de oficinas, traigo deuda, no estoy pudiendo ocupar, entonces, pues ya, me urge venderlo. Me urge venderlo. No porque la propiedad sea de mala calidad o porque no tenga potencial, sino porque el inquilino dice, el dueño dice, no, ya, ya. Entonces ahí es donde se pone muy interesante las negociaciones desde un punto de vista de un comprador para adquirir un edificio. El ejemplo del edificio de La Perla, el que compramos en Guadalajara, es de los mejores ejemplos. Cuando nosotros adquirimos ese portafolio, la negociación había ocurrido antes de que empezara la pandemia. Nosotros teníamos negociado cierto precio. Llega la pandemia, nosotros ponemos en pausa todas las adquisiciones, seguimos de cerca cómo era el comportamiento de la propiedad a lo largo de esta difícil temporada, le fue muy bien a la propiedad, sin embargo, pues existían retos, ¿no? Entonces volvimos a hablar con el vendedor y dijimos, oye, seguimos interesados en la propiedad, pero derivado de los riesgos que estamos viendo, tenemos que ajustar el precio. Entonces, ajustamos el precio en un 10%. Entonces, ¿qué es lo que hace el inversionista? El inversionista se está beneficiando del conocimiento, del profesionalismo de una compañía como Fibra Monterrey, en decir, oye, ellos saben hacia dónde va el mercado, ellos saben cómo están las negociaciones, entonces ahí negociamos un recorte en el precio. La compramos en 2021 a mediados. La compramos con 80% de ocupación, ingresos en dólares y demás. Hoy por hoy ya esa propiedad está prácticamente al 100%, igual dólares, con rentas por encima de lo que estábamos rentando antes de la pandemia. Entonces, hay de todo en el mercado, ¿no? O sea, así como hay muchos peces en el mar, pues hay que buscar justo las perlas, ¿no? O sea, hay que ser muy cuidadosos en dónde metemos el dinero, dónde ponemos nuestros esfuerzos precisamente para beneficiar a nuestros inversionistas. Entonces, si vemos un incremento hacia adelante, vemos oportunidades y ahorita el aprovechar que tenemos tanta exposición en la parte industrial, si llegásemos, que ahorita no lo vemos en el corto plazo, pero si llegásemos a comprar un edificio de oficinas, pues no va a tener la mayor relevancia porque ya nuestro portafolio es tan grande que pues cada vez una compra incremental, pues su efecto se vuelve más chico. Oye, no, pues a todo dar, en todos los hay tesoros escondidos. Y fíjate, nada más, César, un indicador que ustedes mencionan mucho, el loan to value. Hacen mucho énfasis en el loan to value. Si no mal recuerdo, no sé si fue en la conferencia, en el reporte, mencionaban que ustedes tenían el objetivo de no pasarse del 35%. Ahorita andan poquitito arriba, 37.1 después de la adquisición. ¿Su objetivo entonces es pagar un poco la deuda o aumentar el valor de los activos o cómo lo tienen ahí planeado? Sí, y qué bueno que lo comentas. Yo creo que podemos enfocarnos un poco en la parte de la deuda y qué es el loan to value. El loan to value pues es prácticamente la parte que tienes de crédito en comparación al tamaño de tus activos, ¿no? Entonces, si digo, tengo 100 pesos de activos y tengo 35 pesos de deuda, pues tengo 35% de loan to value, 35 entre 100. ¿No? Entonces nosotros lo que buscamos es estar en un rango entre 25 y 35%. ¿Cómo llegamos a este rango? Muy sencillo. Nos fuimos a la historia de las REITs y vimos qué es lo que ha sucedido en las diferentes crisis que han existido a lo largo de los años y cuáles truenan y cuáles no. Con 90-95% de probabilidad, aquellas que están por debajo del 35% no tuvieron problemas a lo largo de estas crisis, porque tenían suficiente margen de maniobra para negociar con los bancos o con sus tenedores de deuda para poder refinanciar la deuda. O sea, ese margen de maniobra, esa flexibilidad es muy relevante cuando las vacas están flacas, ¿no? Entonces, por eso nos mantenemos con el 25-35%. Ahorita lo ven, o sea, la fotografía la ves al 37% por el corte de marzo. ¿Qué fue lo que sucedió en marzo? El 29 de marzo, como te comenté, adquirimos Zeus. Pero la liquidación de una parte de la suscripción de capital nos llegaba hasta el 5 de abril. Entonces, durante un periodo de literalmente 2 semanas, jalamos líneas de crédito revolventes. Para tu comunidad, las líneas de crédito revolventes son líneas de crédito que dispones de cuenta que es como una tarjeta de crédito. La jalas, utilizas el dinero, la pagas y vuelve a estar disponible ese saldo. Entonces nosotros lo que hicimos fue jalar todas esas líneas de crédito revolventes para pagar Zeus y el 5 de abril que me cayó el dinero de los inversionistas, ya pagamos esas líneas. Entonces, hoy por hoy, ese loan to value, o sea, ya pagamos $103 millones de revolventes.
Entonces el loan to value que ves en 37% ya está más cercano a un 30%. Y además, ya es algo un poco más técnico, pero las compañías tienen el derecho de que les devuelvan el IVA. Entonces, pero es un proceso que tienes que hacer con la autoridad. Nosotros ya empezamos ese proceso para que nos devuelvan el IVA de la adquisición de Zeus. Cuando nos paguen ese IVA, vamos a reducir otra vez la deuda. De tal manera que una vez terminando o sea, ya que hayamos prepagado esta deuda, vamos a estar otra vez en 26% de loan to value. Entonces, por eso, aquí bromeando dijimos, es que, estornudamos, nos tomaron una foto el 31 de marzo y dijeron, oye, pues es que está bien feo, ¿no? Pero afortunadamente, la verdad es que con el éxito que tuvimos en la primera parte de la suscripción y en el follow-on, permitió que incluso, aunque no había llegado esta parte importante de la suscripción, pues se veía en 37%. Ya estábamos muy cómodos haciendo la transacción con esos porcentajes. Entonces, todavía vamos a tener más flexibilidad y más capacidad de crecimiento una vez que prepaguemos estas líneas, porque otra vez vamos a estar cercanos a nuestro rango bajo, que es el 25%. Entonces, todo este espacio hacia arriba, hasta el 35%, nos permite otra vez crecer con el portafolio, con deuda, y sin tener que recurrir a los mercados de capital, y por ende no existiría dilución durante las próximas adquisiciones. Oye, lo que nos comentas es oro molido, César, porque a veces vemos nada más el reporte y vemos el dato frío. Y eso no me dejará mentir, inversionistas, a muchos nos pasan. Vemos el dato y, híjole, 37% tachita. Y nada, que hay una historia detrás, ¿no? Ya cuando la escuchas hace mucho sentido. Qué bueno, y te agradezco mucho que nos compartas todo eso, porque es información muy valiosa. No, hombre, encantado. Y de hecho, todo este tipo de información la dijimos en la llamada de resultados a la que todos los inversionistas están bienvenidos. Es en inglés. Nosotros lo que hacemos aquí en el equipo de la fibra es que hacemos una llamada después con el sector retail o con los minoristas en español, con un lenguaje sencillo, coloquial, para que entiendan en dónde estamos parados, porque somos de las compañías que tienen más participación del mercado minorista y con muchas personas que son sus primeras inversiones, y para nosotros es muy importante que entiendan dónde está Fibra Monterrey y hacia dónde va. Entonces nosotros, por lo general, una semana y media después del reporte, hacemos esta llamada. Todos son bienvenidos. De hecho, te lo doy en exclusiva. Estamos organizando un evento en la Ciudad de México, en la Bolsa Mexicana de Valores, en donde vamos a invitar a la gente que quiera acompañarnos a platicarles justo los resultados, platicarles de la transacción. Ahí en el auditorio de la Bolsa Mexicana de Valores el 11 de mayo. Pronto les vamos a mandar la convocatoria a través de nuestras redes, y aquellos que no puedan acompañarnos, digo, el auditorio desgraciadamente tiene una capacidad limitada. Sí, está grande, Está grande, pero tiene una capacidad limitada. Como quiera, vamos a estar reproduciendo esta plática en nuestras redes y subiendo a todos lados. Todos son bienvenidos, toda tu comunidad es más que bienvenida. Si están atentos, con mucho gusto los recibimos, justo para evitar que esto suceda, ¿no? Que veas la fotografía y digas, ay, no, y tache, no, o sea, sino que sepan por qué hacemos las cosas, cuál es el punto de vista económico, de negocio, y qué beneficios tiene hacia adelante. Oye, qué padre, no sabía que tenía una versión en español. Yo escuché la que está en inglés y sí es pesada, César. O sea, la verdad, para la persona que va comenzando, pues, es algo poco digerible. Y hasta para la que ya tiene años haciendo eso, ¿eh? Pero súper bien, súper bien. Les vamos a dejar la liga aquí abajo. Le voy a pedir a César que me la mande y les ponemos la liga para que se registren. Si pueden ir al evento, vayan, si no, para que lo vean. Aquí se la dejamos en los comentarios. César, otro indicador, ya hablamos del tamaño de la deuda, ¿no? Del loan to value. Pero ¿qué tal la tasa de interés de la deuda? Que es otro factor muy importante. Está viendo sus datos históricos. Antes del portafolio Zeus, tasa promedio 4.8%. Chulada, la verdad. Después, 5.7%. Creo que también hay como una foto como la que comentabas ahorita. Correcto. Pero de todas formas, oye, qué bajita tasa, César. O sea, vas y sacas un crédito hipotecario y 9%, 8%. O sea, para un inversionista tradicional es imposible acceder a esas tasas y menos en dólares, ¿no? Pero platícanos un poquito de eso. ¿Subió la tasa? ¿Es algo malo? ¿Es algo bueno? ¿Es algo temporal? Sí, mira, qué bueno que lo tocas. Antes de Zeus, nuestra tasa estaba en 4.20. Okay. A la fotografía del reporte trimestral, justo está en 5.30, ¿no? Entonces, aunque nos quedáramos en 5.30, sigue siendo una buena tasa. Pero las tasas de interés, como lo hemos visto en el mercado, han subido durante los últimos meses. Entonces, nosotros lo que buscamos era tener un impacto muy chico en la parte de nuestra tasa, que ya era muy atractiva, en 4.20.
Entonces, la parte de los créditos que fueron a plazo, los que tienen un vencimiento de 5 o 7 años, esas sí las salimos a cubrir. Y esas tenemos también una muy buena tasa. Pero las revolventes, las que teníamos la intención de prepagarlas, pues esas no las cubrí. Entonces esas tienen una tasa de interés más alta. Okay. ¿Sí? Entonces esa es la fotografía fea. ¿Qué es lo que sucede en el momento en que prepague? En el momento que prepague las líneas que te mencioné ahorita, ese 5.30 se volvió un 5.10. Yeah. Y cuando prepague la del IVA, estimamos que se baje a 4.80. Entonces, de 4.20 que tenía antes de la adquisición, me voy a ir a 4.80 después de la adquisición. Sí es un incremento, definitivamente, pero es menor. O sea, sigue siendo una tasa bastante atractiva. Y me gusta mucho que lo comentes porque esta parte de la tasa, cuando lo comparas con una tasa en pesos o hipotecaria, pues se ve mucho la diferencia, ¿no? Pero justo es el beneficio de tener ingresos dolarizados, el tener acceso a tasas de interés en Estados Unidos. Entonces se reduce bastante el costo financiero. ¿Y por qué digo que es muy importante esto? Porque muchas veces la comunidad de inversionistas dice, oye, pues si fuera a Monterrey me ofrece un 7,5, 8% de distribución y volteo y veo los CETES que me da el 11.25, claro. Pues mejor me voy a CETES. Ok, o sea, es una buena forma de ver las cosas, pero no es la forma completa de ver las cosas. Porque por un lado en CETES estás recibiendo pesos y acá en Fieramonte estás recibiendo dólares. Entonces, si el tipo de cambio se va, tú vas a seguir ganando tu mismo 11.25 en pesos y acá, pues igual y este 8 ya se va a volver un 9, un 10 o un 11, pero en dólares, contabilizando el tema de la devaluación de la moneda, ¿no? Entonces, ahí es donde se vuelve muy importante el saber qué tipo de activo estás comprando. Por un lado estás comprando pesos y por otro lado estás comprando un vehículo dolarizado que se ajusta con la inflación y que tiene otro tipo de beneficios, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte CETES ahorita, digo, paga el 11, pero pues hace unos años pagaba el 6, César, el 5. O sea, entonces es algo temporal también esa tasa alta. Está padre, pero no va a durar para siempre. Sabemos que va a bajar y las distribuciones del fideicomiso pues van subiendo, se mantienen de pérdidas estables. Digo, hemos visto que el tipo de cambio puede jugar con eso un poco, pero si ustedes creen inversionistas que en el largo plazo el dólar va a estar cada vez más caro, pues entonces su renta va a ser mayor y se pueden beneficiar. Yo personalmente sí creo eso, César, se me hace 18 que está muy barato y espero en el futuro vaya subiendo. Yo estoy, la verdad, dolarizado, se me hace muy buena estrategia y creo que es un buen vehículo para hacerlo. Es correcto, sí, es lo que procuramos, no solamente por la parte de la evaluación de la moneda, sino como lo comentamos ahorita, ¿no? O sea, el acceso a tasas de interés de financiamiento más baja, sí, que te permite el tener un beneficio adicional por la parte financiera en la rentabilidad de la compañía. César, en temas ahora del plazo promedio del vencimiento de la deuda, que también es un dato interesante, dice 3.9 años. El 59% del plazo fijo vence en 2027, que es una buena lana. Aquí mi pregunta sería, ¿cómo lo van a pagar, César? O sea, con las distribuciones, pues no va a alcanzar para pagarlo. ¿De dónde sale el dinero? Mira, también, de nuevo, muy importante la pregunta. Aquí hay dos temas bien importantes. El plazo promedio de los 3.9 años consideran estas líneas revolventes. Una vez que las prepaguemos, ya nos vamos a ir otra vez a 4.9 años. Entonces, otra vez, mayor plazo en la deuda. Y la parte de que el 47% empieza a vencer hasta el 2027, pues ya los vencimientos que teníamos antes de 2027 van a desaparecer también. Sí. Entonces ya después de haber preparado las revolventes, nuestro primer vencimiento de deuda es hasta el 2027. Lo que quiere decir es que desde ahorita, del 2023 hasta el 2027, yo estoy despreocupado por el pago de deuda. Realmente nosotros no buscamos el pagar la deuda con las distribuciones. Nosotros repartimos las distribuciones. Claro. Lo que nosotros buscamos es refinanciar o estar sustituyendo nuestras deudas a lo largo del tiempo, siempre con la intención de buscar mejores características en nuestra deuda. Y esto se logra una vez que empiezas a tener cierta masa crítica, que eres más atractivo para el inversionista, tienes más opciones. Por ejemplo, les voy a poner, platicar muy rápido la historia de cómo ha evolucionado la deuda de Fiera Monterrey. Cuando nacimos en 2014, el primer crédito de Fiera Monterrey fue por $100 millones y teníamos garantías hipotecarias, cesión de derechos en las rentas, es decir, teníamos amarrado todo por todos lados y teníamos amortizaciones, es decir, que mes con mes nosotros teníamos que ir reduciendo el saldo de la deuda. Ese fue nuestro primer crédito. El último crédito que firmamos fue por $300 millones, sin garantía,
y por ende sin cesión de derechos en las rentas, con sobretasas más bajas que el primer crédito que firmamos. Y en vez de ser de 5 años, ahora es de 5 años con 2 posibles extensiones de 1 año cada una. Entonces las características se beneficiaron bastante. Entonces, y el monto fue de $300 millones. Entonces ahí se puede ver cómo están los beneficios de tener una mayor escala, un mayor tamaño en los activos. Entonces, ¿qué es lo que planeamos que suceda en el 2027 cuando llegue el vencimiento? Vamos a voltear y vamos a decir, oye, ¿qué es lo que me conviene? ¿Ir con un banco? ¿Me conviene colocar un bono? ¿Me conviene ir con las aseguradoras y venderles la deuda? De tal manera que el inversionista, lejos de preocuparse por el pago de la deuda, diga, ahí viene el pago de la deuda, significa que existe la posibilidad de que mi tasa de interés se reduzca y por ende mi rendimiento crezca. Fíjate, ese es el poder del apalancamiento, pero bien hecho, César, porque también hay apalancamientos muy peligrosos y este me gusta como lo están haciendo muy controlado, muy premeditado. ¿Para qué pagar la deuda si podemos sacar una más barata? O sea, realmente, ¿de dónde salen todas esas buenas prácticas, César? ¿Cómo aprendieron todos esos trucos? Que es algo que, pues, ¿dónde lo aprenden? O sea, es muy poco el número de propiedades que se manejan. Como que es difícil encontrar, por ejemplo, un mentor, ¿no? Que, oye, a ver, enséñame, papá, cómo hacer esto. ¿Cómo aprenden eso? Fíjate que, como lo comentaba al inicio, ¿no? O sea, el modelo de negocio de FIBA Monterrey es basado en el estudio de REITs exitosas en Estados Unidos que ya recorrieron muchos años. O sea, esto en Estados Unidos ya lleva más de 100 años. Entonces, ya han habido muchas historias de éxito, muchos fracasos. Entonces, es el poder observar y aplicar las mejores prácticas en México. Y al mismo tiempo, no solamente es el replicar, sino también es el estar constantemente, mira, te remangas las mangas y empiezas a trabajar, empiezas a modelar, empiezas a correr todos los escenarios, ves dónde están los puntos sensibles de la rentabilidad, entonces los focos empiezan a prenderse antes de que sea crítico el tomar una decisión. Entonces empiezas a caminar con un norte muy claro, y sobre todo el tener este norte claro es parte de la estrategia, hay que ser consistentes y poder transmitírselo a tus inversionistas. Cuando tú logras tener una estrategia clara, consistente y poderla transmitir a tus inversionistas, pues tienes oro molido, ¿no? Porque al final del día, ¿qué tipo de empresa te platica tan sencillo como si fuese inversionista pesado, ¿no? Claro. Esa es la metodología de FIBA Monterrey y refleja justo el éxito que hemos tenido en los últimos levantamientos de capital, ¿no? O sea, hemos estado levantando constantemente, aunque sean cantidades chicas, pero constantemente, porque buscamos que los inversionistas confíen en nosotros y que estén depositando su confianza continuamente a lo largo del crecimiento de la compañía. Al final del día, este crecimiento no se da sin la confianza de los inversionistas. Oye, César, y por último, no sé si tengas el dato, ¿qué porcentaje más o menos de lo que juntan en los levantamientos de capital viene del inversionista retail, del inversionista de a pie? Pues fíjate que hoy por hoy, de toda la compañía, más o menos el 20% está en manos de inversionistas minoristas. Cada vez ha ido creciendo más dentro de la demanda de las colocaciones. Pues al principio no existía, eran puros institucionales, eran puros inversionistas de pantalones largos, o las ballenas, como se les conoce, ¿no? Y cada vez ha ido participando más. Primero se sumó la banca privada, luego ya se empezó a subir el sector retail, entonces ya vemos en las emisiones como del 0 han pasado a un 5, un 10, a un 15, incluso ya un 20% de la demanda de las colocaciones. Y pues ahora sí que cada vez que existe un inversionista que probablemente esté saliendo a vender por cualquier razón que tenga, ya sea un requerimiento de liquidez o diversificación o lo que sea, pues vemos cada vez que en el mercado existe más operación por parte de inversionistas, porque vemos un crecimiento en el número de operaciones en el mercado. Vemos títulos, o sea, la operación promedio de Fibra Monterrey es de 100 títulos. Estamos hablando de transacciones de 1,000 pesos, 1,200 pesos. ¿Qué significa? Que muchas personas como tú, como yo, están operando constantemente Fibra Monterrey y eso, lejos o sea, nos llena de orgullo y a la vez incrementa nuestro compromiso con el mercado, porque ya no solamente es el dinero de gente muy experimentada, es gente o sea, es dinero que está metiendo su patrimonio constantemente con nosotros y eso nos llena de energía y nos llena de compromiso. Hombre, qué padre mensaje, César. Para las personas que no conocían el fideicomiso, que escucharon este video y dijeron, oye, pues me gusta, ¿cómo lo puedo comprar? ¿Dónde lo puedo hacer? Y algún mensaje final que quisieras mandarles. Pues yo lo que les podría decir es,
Existe mucha información, existen múltiples grupos y foros, como lo es los de tu comunidad, que educan mucho al inversionista. Acérquense con ellos, lean, hay muchísima información en el mercado. Y en verdad pierden el miedo. Yo creo que es algo muy gratificante al momento en que empiezas a instruirte, a tomar decisiones educadas y empezar a recibir esos rendimientos y esas distribuciones constantes y que te ayudan a sentirte orgulloso de que el dinero está trabajando para ti. Inversionistas, ahí lo tienen, desde la voz de César Rubalcaba, encargado de financiamiento y relación con inversionistas de Fibra Monterrey. César, muchas gracias, padrísima la plática, la verdad estamos muy agradecidos. No, hombre, encantado, siempre tienes tu casa aquí y también todos los inversionistas y tus seguidores están más que bienvenidos a ser parte de esta compañía. Gracias, inversionistas, hasta la próxima.